Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. La noche había descendido sobre el pequeño pueblo de Concepción con la pesadez de un presagio. Los viejos del lugar, con sus rostros surcados por arrugas tan profundas como las leyendas que murmuraban, hablaban del río que serpenteaba más allá de las milpas. Un río que arrastraba más que aguas turbias en su cauce. Decían que las ánimas de aquellos que habían encontrado su fin en sus profundidades aún clamaban por una resolución a sus tormentos terrenales. Gritos ahogados y lamentos que se confundían con el murmullo del agua al caer la noche. Era un lugar prohibido, un lugar que incluso los jóvenes temerarios evitaban al caer el sol. Pero Ignacio, él era un tipo diferente. Cínico y osado, había crecido escuchando las advertencias y los cuentos que se contaban en las fogatas, pero para él no eran más que eso, cuentos. Historias para asustar a los niños y para que los viejos tuvieran algo de qué hablar mientras mataban el tiempo en sus hamacas. Una noche de viernes, bajo un cielo estrellado y sin luna, Ignacio, con la bravuconería que le daba el mezcal y las risas de sus compañeros, se jactó de que nada en el río le haría temblar. Los desafíos y las apuestas comenzaron a surgir entre los jóvenes del pueblo, y así, con el orgullo inflado y la razón nublada por el alcohol, Ignacio aceptó el reto que cambiaría su vida para siempre. Pasar toda la noche junto al río, solo, con la única compañía de su linterna y una vieja navaja que había sido de su abuelo. Cuando Ignacio llegó al río, el sonido del agua era una constante que se mezclaba con el crujir de los árboles y el ocasional aullido de un animal nocturno. Instintivamente, Ignacio buscó un claro donde pudiera ver alrededor, donde pudiera sentirse seguro. Encendió una fogata, más por compañía que por calor, y se sentó a esperar a que las horas pasaran. Los primeros ruidos extraños comenzaron poco después de la medianoche. Primero, fue un chapoteo suave, como si algo pequeño hubiera caído al agua. Ignacio con su linterna en mano iluminó el río, pero solo vio las ondas que se formaban en la superficie. Luego, el sonido se repitió, pero más fuerte, más cercano. La linterna temblaba ligeramente en su mano. Ahora no por el frío, sino por un temor que comenzaba a anidar en su pecho. El tiempo parecía moverse tan lento como el caudal del río, y cada minuto se sentía como una eternidad. Ignacio trató de mantenerse ocupado avivando la fogata, contando los troncos que quedaban por quemar, cualquier cosa que le impidiera escuchar los sonidos que ahora parecían rodearlo. Fue entonces cuando escuchó algo que le heló la sangre en sus venas. No era un chapoteo ni el crujir de las ramas, sino un llanto, un sollozo ahogado que parecía surgir directamente del agua. Agarró su navaja con fuerza, como si el simple hecho de sostener algo con filo pudiera protegerlo de lo que podía venir. El sollozo se convirtió en un lamento que parecía llevar el dolor de 1000 almas perdidas. Y sin saber por qué, Ignacio sabía que el sonido no era natural, no era humano. La niebla comenzó a levantarse del río, una niebla espesa y fría que se arrastraba por el suelo y parecía querer tragárselo todo. Ignacio se puso de pie, la navaja lista, los ojos buscando frenéticamente en la oscuridad. El fuego de la fogata parpadeaba como si estuviera a punto de morir, y con cada parpadeo, las sombras bailaban de una manera que le hacían dudar de su cordura. El lamento se intensificó y entonces lo vio. Era una figura, o más bien, la silueta de una sombra en la niebla, una distorsión que parecía humano y monstruo al mismo tiempo. Los cuentos de los viejos habían cobrado vida y en ese instante Ignacio supo que había cometido un horrible terror.
La figura se movía hacia él, lenta pero inexorablemente, y aunque quería correr, sus pies se negaban a obedecerle. Estaba atrapado con el río a sus espaldas y el espectro avanzando hacia él. Ignacio no recordaba haber gritado, pero el silencio de la noche se rompió con su voz, una voz que ya no sonaba arrogante sino aterrorizada, suplicante. El espectro se detuvo y por un momento todo fue silencio, excepto por el río que seguía fluyendo, indiferente a la tragedia humana que se desarrollaba a su lado. Y entonces, justo cuando Ignacio pensó que el terror había alcanzado su clímax, escuchó una voz que surgía de la figura en la niebla, una voz que pronunciaba su nombre con una familiaridad que heló su alma aún más que la visión misma. La figura en la niebla se mantenía inmóvil, como si el tiempo hubiera congelado sus oscuros contornos, y con cada latido del corazón de Ignacio, el espectro parecía cobrar más detalle, más profundidad en la oscuridad. La noche había tomado un giro inesperado, uno que no estaba en los cálculos del joven temerario, y la realidad se entrelazaba con las pesadillas que nunca creyó posibles. El viento comenzó a soplar frío y punzante, llevando consigo olores antiguos, a tierra mojada y a algo más dulzón. Algo que a Ignacio le recordó el olor de la carne en descomposición que alguna vez se encontró en el campo. El miedo le erizaba la piel y cada intento por moverse era en vano. Su cuerpo no respondía, paralizado por la presencia que ahora parecía acercarse más. La niebla se espesaba a su alrededor y en su densidad, Ignacio creyó ver formas retorciéndose, caras en agonía que se asomaban y desaparecían en cuestión de parpadeos, ojos vacíos que lo miraban con dolor y resentimiento. La lógica le decía que era imposible, pero el terror no sabe de lógica, y en ese momento su mente le jugaba la peor de las pasadas. La fogata, antes un faro de seguridad, ahora parecía una pequeña isla de luz en un mar de tinieblas, y con cada chispa que saltaba hacia el cielo oscuro, era como un grito desesperado por ayuda. Ignacio sentía como su propia cordura comenzaba a deshilacharse, desgarrada por el miedo y la incredulidad. El río, testigo silencioso de incontables secretos, comenzó a burbujear como si algo desde sus profundidades quisiera emerger. La orilla a tierra se humedecía, y barro negro y espeso se arrastraba hacia los pies de Ignacio, quien sentía cómo la humedad se colaba en sus zapatos, fría y pegajosa. Era como si el río mismo lo quisiera arrastrar hacia sus aguas sombrías, como si quisiera sumarlo a sus lamentos eternos. En ese instante, las sombras de la noche parecían cobrar vida propia, moviéndose con una intención maliciosa. La figura en la niebla había dejado de ser una sola y ahora eran muchas, una multitud de formas que se susurraban entre ellas con una cacofonía de silencios que perforaban el alma. Ignacio, aún inmóvil, deseaba gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero su cuerpo era una prisión y él era el prisionero de sus propios desafíos. El tiempo perdía sentido y lo que podían haber sido unos segundos se sentían como horas. Ignacio estaba atrapado en un limbo de espera y horror, donde cada sonido del río, cada susurro de la brisa nocturna, era un presagio de un destino que no se atrevía a imaginar. Y en ese torbellino de pánico y sombras, la realidad de Ignacio comenzó a desvanecerse, dejando al descubierto una verdad que todos en el pueblo sabían, pero que él había decidido ignorar. Que las ánimas del río no eran solo cuentos para asustar a los niños, eran advertencias, eran la memoria viva del dolor y la muerte que el río había presenciado, y ahora él era parte de esa memoria, de esa historia de oscuridad y de desesperación. La niebla se cerraba sobre él, cada vez más apretada, cada vez más asfixiante, y en su mente solo quedaba espacio para una pregunta cuya respuesta quizás nunca quisiera conocer. ¿Qué quieren de mí?
Mientras la noche se desgarraba lentamente hacia la madrugada, la presión en el pecho de Ignacio crecía, un peso insoportable como si la misma niebla quisiera aplastarlo. La multitud de figuras que lo rodeaban empezaban a girar, en una danza macabra de sombras y susurros que se entrelazaban en una espiral que descendía hacia él. Sin previo aviso, el vórtice de ánimas se detuvo. La quietud que siguió fue tan intensa que el silencio pareció chillar en los oídos de Ignacio. Algo había cambiado, un cambio sutil pero indudable. La niebla comenzó a disiparse lentamente, replegándose como una marea que retrocede, revelando el grisáceo preludio del amanecer. Ignacio, librando por fin su parálisis, cayó de rodillas, el alivio y el agotamiento rompiendo a través de su cuerpo en temblores violentos. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de las figuras, pero solo encontró la soledad del río y la luz del fuego que agonizaba. El terror de la noche comenzaba a sentirse como una pesadilla desvaneciéndose, pero el barro en sus manos y la humedad en sus ropas eran pruebas de la realidad. Con la luz del amanecer, las voces de las ánimas se desvanecieron, pero el mensaje había quedado claro: la osadía tiene su precio. La experiencia había tallado en su ser una cicatriz que ningún tiempo borraría. Ignacio sabía que las historias que él había despreciado no eran meras invenciones. Eran advertencias y memorias de aquellos que ya no podían hablar. El joven que había partido lleno de desdén, ahora regresaba con una sabiduría impuesta por el miedo. Al cruzar los límites del pueblo, las primeras luces de las casas comenzaban a encenderse, y las miradas que lo recibían no eran solo de alivio, sino de comprensión. Sabían que Ignacio había visto lo que muy pocos habían podido contar, y menos aún habían sobrevivido para recordar. El río en su eterna marcha seguía fluyendo, indiferente al cambio en el alma de un hombre. Las ánimas por esa noche habían regresado a su quietud, pero el río siempre estaría ahí, guardando en sus profundidades las historias de vida y muerte, de aquellos que habían sido y de aquellos que serían. Concepción amaneció tranquilo, pero para Ignacio el mundo nunca sería igual. En las noches siguientes, mientras el pueblo dormía, Ignacio se sentaría en su umbral, mirando hacia el río, ya no con desafío, sino con una mezcla de miedo y reverencia. Y en las profundidades de la oscuridad, creía escuchar aún los ecos de aquellas almas perdidas, recordándole que hay misterios en este mundo que deben de permanecer intactos, y hay límites que por el bien de todos nunca deben de cruzarse.